Hola, mi nombre es Alex Mastroni. Soy especialista en marketing y estoy ubicada en Illinois. Por suerte, para ustedes no daré la presentación porque claramente no hablo español. Me gustaría presentarles a nuestros presentadores, Marco y Carlos. Hola, muy buenos días a todos o buenas tardes, dependiendo de su ubicación geográfica. Me presento, mi nombre es Carlos Varela, yo soy gerente regional de ventas de Magnaflux, asignado para el noroeste de México y también para algunos estados en el centro, como el estado de Querétaro, el estado de México y la Ciudad de México, básicamente donde se concentra la industria aeroespacial en México, y mi base de operaciones está en Tijuana. Yo tengo ya 6 años de experiencia en el mundo de las pruebas no destructivas y pues es un gusto para mí estar aquí con ustedes el día de hoy. Esperamos que estos minutos sean de provecho y que resulten interesantes. Bienvenidos. Hola a todos, mi nombre es Marco Cuesta. Yo estoy también como gerente regional de ventas, solo que con base en Monterrey. De aquí también atiendo varios territorios de la República, como puede ser parte del Bajío, del sureste, más enfocado en automotriz y en gas y petróleo. Yo estoy con Magnaflux también cerca de cumplir 7 años ya. Entonces, pues un gusto tenerlos aquí a todos, darles la bienvenida. Veo que de varios países se registraron: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, incluso vi por ahí de Italia. Qué suerte la de nosotros tener gente desde por allá. Entonces, gracias por esto. También quiero mencionar que este webinar puede ser una información relativamente básica para personas que tienen mucha experiencia en el mercado, puede decir a los niveles 3, ¿no? Y estos mitos son con base en lo que nosotros hemos más visto en campo, o de las llamadas que recibimos, o de las preguntas más comunes que tenemos con nuestros clientes o con nuestros distribuidores. Pues dicho lo anterior, vamos a arrancar con una breve introducción a la inspección por líquidos penetrantes. Aquí solo vamos a hablar de unas ventajas y desventajas, comenzando por las ventajas que con los líquidos penetrantes pues tenemos un arranque rápido. ¿Esto a qué se refiere? Pues podemos utilizar un kit, el cual consta de 3 productos que son penetrante, removedor y revelador. Entonces, es muy sencillo de hacerlo siempre y cuando sean visibles. No necesitas ningún equipo, como es la segunda ventaja que comentamos aquí. Aquí solo es aplicar, limpiar y volver a aplicar el revelador y listo. Entonces, es en tiempos de arranque súper bien. También la tercera ventaja que tenemos aquí pues es que identifica discontinuidades muy pequeñas sobre la superficie. Entonces, pues una de las preguntas más comunes que nosotros tenemos es: ¿por qué usar penetrantes si puedes ver la indicación a simple vista, no? Entonces, pues prácticamente el utilizar los penetrantes es para una mejora a tu propia vista, y también pues un aseguramiento a lo que tú vas a determinar si es o no un defecto, ¿no? Entonces, la cuarta es: se puede aplicar en una amplia variedad de materiales, metales. Entonces, en esta vamos a entrar un poquito más en detalle más adelante, pero a diferencia de otras técnicas, pues está muy limitado, ¿no? En ciertos metales, ciertos materiales. Y por último, es portátil y de costo relativamente bajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si haces una inspección en campo, pues es muy sencillo portar el mismo kit que ya mencioné y listo, ¿no? No batallas nada. Y pues la diferencia en costos o precios contra los equipos electrónicos o de radiografía, por ejemplo, pues es bastante amplia. Una de las desventajas que aquí mencionamos es que únicamente identifica discontinuidades sobre la superficie. Entonces,
Pues es algo que a nadie nos gusta o a la mayoría no nos gusta, pero al final son técnicas complementarias, a diferencia, por ejemplo, de la partícula magnética, que sí identifica ya más y discontinuidades por debajo de la superficie, ¿no? La segunda es que el tiempo de proceso es ligeramente prolongado. Entonces, ¿a qué me refiero? En que cuando aplicas el penetrante debes de dejar un tiempo pasar, al limpiar también, y cuando aplicas el revelador también debes de dejar cierto tiempo para que los materiales per se hagan su función. Y por último, algunos materiales pueden decolorarse permanentemente. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, por ejemplo, los cerámicos o los plásticos se pueden dañar o bien deformar el metal o material. Hay que tener cuidado. Y bueno, con esto arrancamos con el primer mito. Bueno, pues empezamos con el mito número 1. ¿Es el penetrante de mayor sensibilidad el mejor penetrante para mi aplicación? Bueno, la realidad es que siempre el mejor penetrante para la aplicación es aquel que va a encontrar las discontinuidades correctas, es decir, las que tú estás buscando con la menor cantidad de tiempo y dinero. A veces esto va a significar no tener que utilizar forzosamente el penetrante de mayor sensibilidad. Es cierto que un penetrante de mayor sensibilidad pues te va a producir indicaciones para discontinuidades muy pequeñas o muy finas, pero también tienes que considerar que un penetrante de mayor sensibilidad no te va a dar los mejores resultados si lo que tú estás buscando son discontinuidades, digamos, de tamaño medio. En esas circunstancias tú vas a poder ver muchas más indicaciones de las que son realmente relevantes para tu proceso de inspección. AMS 2644, que es una especificación que establece la clasificación, requerimientos técnicos, procedimientos de prueba y verificación de calidad para líquidos penetrantes, establece 5 niveles de sensibilidad para la prueba de líquidos penetrantes. Niveles que van desde nivel medio, que es ultra bajo, hasta nivel 4, que es ultra alto, pasando por niveles intermedios, que son 1, 2 y 3. En la imagen que pueden ver, los penetrantes de diferentes sensibilidades fueron aplicados a paneles de níquel cromo, y pues es evidente cómo los penetrantes de más alta sensibilidad pues producen una mayor fluorescencia en mayor parte de la superficie de los paneles. Ahora, ¿cómo selecciono yo el penetrante adecuado para mi aplicación? Bueno, un muy buen primer paso para seleccionar adecuadamente un penetrante, pues es simplemente revisar las especificaciones vigentes y los procedimientos de trabajo. Un procedimiento de trabajo debería indicarte cuál es el nivel de sensibilidad requerido específico para esa prueba. No solamente esto, sino que también se pueden tomar otros factores como lo es el acabado de la superficie y también la configuración de la pieza. Un tip que les puedo dar es que un penetrante fluorescente de un alto nivel de sensibilidad pues es apropiado para superficies lisas y altamente mecanizadas. Sin embargo, este penetrante podría dejar un exceso de fluorescencia de fondo en una pieza que presenta cierto nivel de rugosidad en su estructura. Esto pues obviamente dificulta la inspección. En la imagen que pueden ver al lado izquierdo es la misma pieza que fue tratada con penetrantes de diferentes sensibilidades. Al lado izquierdo fue tratada con un penetrante de alta sensibilidad y al lado derecho con un penetrante de menor sensibilidad. Pues es claro que el penetrante de mayor sensibilidad pues deja una fluorescencia de fondo en toda la superficie, y esto hace que el inspector pueda confundirse porque no hay un contraste muy apreciable en la discontinuidad. Sin embargo, cuando esa misma pieza fue inspeccionada con un penetrante de menor sensibilidad, pues el contraste es muy evidente, como lo pueden ver al lado derecho. Entonces, este vendría a ser un ejemplo muy claro de cómo no siempre un penetrante de mayor sensibilidad es el que te va a dar los mejores resultados. Pasando al mito número 2, nos dice, ¿una indicación de líquidos penetrantes es siempre un defecto? Definitivamente no. Vamos a empezar por
el concepto o bien el sustantivo de lo que significa discontinuidad. Aquí nos dice que es una interrupción o un hueco en la estructura física de la configuración de una pieza de prueba. Entonces, básicamente, esto nos explica la función del penetrante per se, cómo éste tiende a filtrarse en una o cualquiera de las discontinuidades sobre la superficie que están expuestas a romperse, las cuales estas se pueden manifestar en formas de grietas, como ponemos ahí abajo, en forma de grietas, uniones traslapadas, costuras, inclusiones. Estas son como las más comunes, pero hay más, ¿verdad? Entonces, estas pueden ser consideradas en un principio como una indicación. Sin embargo, puede no ser un defecto, hay que tener cuidado con eso. Para ello, lo pueden confirmar con un inspector calificado y ellos son los determinan si son relevantes o no relevantes, ¿no? O bien también se puede hacer otro tipo de pruebas adicionales, complementarias, digámoslo así. Por lo anterior, te recomendamos que toda indicación debe de ser evaluada por un inspector calificado. Es decir, que si tú ves algo sobre la superficie, no le llames defecto aún. Tienes que evaluarlo correctamente y asegurarte que sí está dentro o no está dentro de los parámetros de tolerancia. Entonces, también es muy clave tener el conocimiento técnico sobre cómo la pieza se creó, se fabricó o se procesó. Entonces, porque no es lo mismo, no sé, por decir un ejemplo, una fundición o una forja a un maquinado por donde pasó la pieza, ¿no? Entonces, pasa por distintos procesos, la pieza se estresa diferente. Entonces, teniendo ese conocimiento técnico de la pieza en mente, entonces también ayuda mucho a la persona experimentada a determinar cuáles discontinuidades son relevantes o no relevantes. Bueno, pues continuamos con el mito número 3. ¿Los penetrantes lavables con agua son hechos a base de agua? Bueno, este podría ser un pensamiento lógico porque sabemos que lo similar disuelve a lo similar. Sin embargo, no siempre es el caso en esta situación, ya que un penetrante puede ser perfectamente lavable con agua y no contener agua en su composición química. Lo que sucede en estos casos es que estos penetrantes han sido añadidos con tensoactivos o surfactantes que permiten que el penetrante se elimine fácilmente de la superficie de la pieza, enjuagándola con agua, independientemente de si el penetrante es base agua o base aceite. Entonces, regresando al mito, ¿los penetrantes lavables con agua son hechos a base de agua? Podrían ser, pero no necesariamente. Cuarto mito. ¿Los penetrantes únicamente se utilizan en metales no ferrosos? Absolutamente no. Metales ferrosos y no ferrosos es donde se pueden utilizar los penetrantes. A diferencia de otras técnicas como, vuelvo a poner el ejemplo, la partícula magnética, que ahí sí solo va sobre materiales ferrosos. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo de una variedad de metales o materiales en donde se puede aplicar sin ningún problema líquidos penetrantes. Vemos aluminio, latón, carburos, hierro fundido, acero inoxidable, incluso estelita, etcétera, ¿no? Entonces, pero es bueno mencionar que hay que tener cuidado con los metales suaves, porque el penetrante, pues es un químico al final y puede resultar algo agresivo e incluso descolorante, como lo mencioné en un principio. Entonces, tengan cuidado porque puede dañar la estructura física ligeramente. Y tampoco es muy recomendable aplicarlo sobre materiales porosos, porque puede ocasionar mucho background y el background
esconde las discontinuidades y por ende, pues, no va a funcionar al final la técnica. Pasamos al mito número 5. ¿Un penetrante podrá penetrar en una discontinuidad que contiene agua? Bueno, desafortunadamente, un penetrante no va a poder desempeñarse adecuadamente, es decir, no va a poder filtrarse ni ejercer su acción capilar en una discontinuidad si es que ésta está llena de agua o cualquier otro líquido. Tampoco va a poder trabajar adecuadamente si en la pieza pues existen restos de pintura, restos de partículas de cualquier tipo, aceites, grasas, etcétera. Por esta razón es muy importante que la pieza, es un prerequisito que la pieza esté completamente limpia y completamente seca. Tenemos que asegurarnos de esto para que el penetrante funcione adecuadamente. En la industria manufacturera, pues es muy común utilizar hornos para secar las piezas antes de pasarlas al proceso de inspección. Y esto pues para asegurarnos que la pieza vaya en condiciones adecuadas. Entonces, volviendo al mito, ¿el penetrante podrá penetrar una discontinuidad que contiene agua? Terminantemente no. Sexto mito. Se requieren tanques y/o una cabina de inspección para aplicación de líquidos penetrantes. No necesariamente. Afortunadamente, la inspección por líquidos penetrantes es fácil de adaptarse a muchos ambientes y sitios de trabajo. Esa es una también de las ventajas que se tiene. Entonces, aquí vemos varios métodos que existen, como es la inmersión, que puede ser con brocha, puede ser en aspersión o incluso vertido. Estos son unos ejemplos, pero pues nosotros también a veces nos inventamos uno, siempre y cuando sigas al pie de la letra las normas o las regulaciones, no hay ningún problema. Hay unas personas que incluso utilizan el aerosol y la misma tapita del aerosol y ahí mismo agarran un pincelito y listo, o lo vierten, ¿no? Entonces, estos nada más son unos de los ejemplos que utilizamos para líquidos más comunes para aplicación. En este ejemplo, fíjense que bueno, puede ser una manera de referenciarlos con dicho lo anterior. Atrás ustedes pueden ver en la pared esos cuadros como negros, pueden ver que ese es un filtro purificador de aire. Entonces, aquí mismo, estamos dentro de una cabina, no estamos fuera porque a veces se puede malinterpretar. Aquí estamos dentro de un cuarto muy grande y esa persona se está sumando de afuera hacia adentro. Entonces, en este cuarto se lava la pieza, se aplica el penetrante, se deja reposar, se enjuaga y a su vez se encienden los hornos para secarlo. Posteriormente se aplica el revelador aquí dentro. Y aquí, en el mismo lugar, también se hace la inspección. Por eso es que están las lámparas ahí de luz UV. Entonces, este es un claro ejemplo de que puedes tener todo en una misma sola cabina o en un mismo cuarto y no necesariamente requieres tanques. Depende, nuevamente, del método de aplicación. Fíjense que aquí quisimos agregar estas imágenes porque de hecho las tenemos ahí en nuestras redes sociales que son reales, de aplicaciones reales. Entonces, aquí la primera, por ejemplo, es en la industria de generación de energía. Entonces, como pueden ver, es un abanico como de una turbina, ¿no? Entonces, esta es la típica inspección en la soldadura o en los cordones de soldadura. Y debido al tamaño de la pieza, pues se determinó el kit de aerosoles que ya les venía mencionando. Entonces, por lo mismo de la accesibilidad y la portabilidad que se tiene con este kit, como pueden ver ahí viene el inspector, ingresa sin ningún problema y se ve ahí que las fuentes de luz están ligeramente retiradas. Entonces,
Este es un ejemplo. La segunda imagen es de la industria aeroespacial. Son como unos pistones, esas partes que pueden ver ahí. Aquí, a diferencia de la primera, pues se está aplicando líquido penetrante fluorescente y es en método de inmersión. Ajá, entonces, obviamente aquí también se necesita el equipo de la lámpara de luz ultravioleta. Y en la tercera imagen, a toda tu derecha, ahí es de la industria marina. Entonces, como pueden ver, es una flecha de un motor de propela de un barco enorme. Entonces, aquí se está aplicando también la técnica de penetrantes visibles o rojos y pues se está aplicando ya sea con brocha o vertido, como ya les venía comentando. Seguimos entonces con el mito número 7. ¿Es el líquido penetrante todo lo que se necesita para realizar una inspección? En especial cuando estamos dando los primeros pasos con esta prueba, podríamos tener este razonamiento. Sin embargo, AMS 2644 establece 4 diferentes niveles o 4 diferentes métodos, perdón, de prueba en líquidos penetrantes fluorescentes. Un método A, que es lavable con agua, por ejemplo, requerirá por lo menos el líquido penetrante más el revelador. Otros métodos más complejos, como son los post-emulsificables, pues van a requerir pues los emulsificantes, que podrían ser en este caso lipofílicos o hidrofílicos. Productos adicionales se podrían requerir como limpiadores, removidores, emulsionantes, etcétera. Entonces, es por eso también que nosotros comercializamos ya los kits completos con todos los químicos necesarios para llevar a cabo la inspección. Y volviendo al mito, ¿el líquido penetrante es todo lo que se necesita para realizar una inspección? La respuesta es no. Pasando al mito número 8, nos dice, ¿se requiere luz ultravioleta para todas las inspecciones por líquidos penetrantes? Fíjense que este mito podría sonar muy obvio para unas personas en la audiencia. Sin embargo, no queríamos dejar pasar la oportunidad de mencionarlo y entrar un poquito más en detalle, puesto que también aquí hay mucha gente nueva en este mundo del NDT o de líquidos penetrantes. Y créanme o no, hemos tenido preguntas de que si vendemos lámpara de luz blanca para inspeccionar. Entonces, por eso dijimos, vamos a comentarlo un poquito. Entonces, la pregunta es, no se requiere para todas las inspecciones por líquidos penetrantes. Por ejemplo, vemos aquí los líquidos son visibles o rojos, entonces aquí no necesitas luz ultravioleta. Lo único que necesitas pues es seguir la norma, seguir las instrucciones de la norma y pues tener un mínimo de 100 pies candela para luz de día, ¿no? Entonces, que es muy fácil de cumplir esa norma, de hecho, bueno, ese requisito porque con cualquier linterna de mano te da esos 100 pies candela o más, entonces sin ningún problema. En la imagen de la derecha, esto, bueno, lo de visibles es en la imagen de la izquierda, en la imagen de la derecha vemos lo contrario, que son líquidos fluorescentes, ahí sí se necesita la lámpara de luz ultravioleta. Entonces, aquí, pues lo único que tenemos que seguir de la norma, bueno, entre otras cosas, pero de las más relevantes, es que el mínimo para la intensidad de la lámpara es de 1000 microwatts sobre centímetro cuadrado, a una distancia de 15 pulgadas de distancia. Entonces, nosotros tenemos lámparas de hasta 5000 o hasta 7000. Entonces, según también lo que la norma rija, si es aeroespacial, si es automotriz, etcétera. Entonces, para la inspección con luz ultravioleta, no debe de haber más de 2 pies candela de luz de día o de luz blanca. Entonces, eso sí hay que tenerlo muy, muy claro. Dentro de la cabina de inspección o del cuarto oscuro o como lo tengan ustedes instalado en sus lugares de inspección. Entonces, eso es todo.
Seguimos entonces con el mito número 9. La inspección de líquidos penetrantes debe ser el control final en un proceso de fabricación. Generalmente lo es. La gran mayoría de las veces la inspección se hace al final del proceso de manufactura. Esto porque es particularmente útil en este punto, pues para determinar si la pieza tiene discontinuidades y puede seguir o no para lo que fue fabricada. Podríamos desecharla o podríamos también retrabajarla. Entonces, sin embargo, hay muchos procesos que por su naturaleza podrían causar discontinuidades en diferentes etapas. Cuando esto sucede, una inspección por líquidos penetrantes en una etapa intermedia, pues podría ser rentable, porque podríamos identificar una pieza que tenga una discontinuidad sin necesidad de pasarla a procesos o subsecuentes que podrían generarnos costos, que podrían generarnos pérdidas de tiempo. Entonces, es en estos casos cuando una inspección por líquidos penetrantes perfectamente se puede llevar a cabo en etapas intermedias y no solamente una vez, sino varias veces durante el proceso de manufactura. Para volver al mito, entonces, la inspección por penetrantes debe ser el control final en un proceso de fabricación. Podría serlo, generalmente lo es, pero no necesariamente. Y por último, mito número 10, pero no menos importante. De hecho, para mí es uno de los más críticos. Nos dice, no se necesita capacitación o entrenamiento para realizar pruebas de líquidos penetrantes. Híjole, entonces hay que tomar en cuenta, nosotros no recomendamos en lo absoluto realizar inspecciones sin un previo entrenamiento o capacitación. No nada más de líquidos penetrantes, tengan en cuenta cualquier técnica dentro de NDT, pero enfocándonos aquí a líquidos penetrantes es muy crítico. Entonces, hemos visto en campo ejemplos por ejemplo, una persona que aplica el penetrante y enseguida no deja pasar el tiempo adecuado para que haga su función, enseguida aplica el removedor directamente del aerosol con una distancia muy cercana, pues ¿qué hace? Ya echa a perder el proceso de inspección. Entonces, a eso nos referimos de que sí es necesario al menos tomar un curso básico y teórico, ¿no? Entonces también depende mucho de la industria en donde te encuentres, ¿no? Que no es lo mismo entre aeroespacial y automotriz, porque las especificaciones varían ligeramente. Entonces, en este slide estoy claramente poniendo ejemplo de la industria aeroespacial, ¿no? Pueden ver para líquidos penetrantes, que es donde dice PT, para hacerte nivel 1 tú necesitas 16 horas de información teórica, ¿no? Entonces, para volverte nivel 2 necesitas 16 horas adicionales. Entonces, en total son 32 o bien tomar las 32 seguidas. Y para hacer ya el on-job o más bien la práctica en campo, pues sí, aquí te indica, esto es conforme a la NAS 410, ¿no? Aquí te indica que para nivel 1 necesitas 130 horas. Para volverte nivel 2 necesitas 270 horas adicionales, que es un total de 400 horas. O lo puedes tomar en esas dos partes o las 400 horas seguidas, ¿no? Entonces, nosotros sí recomendamos tomar algo de capacitación y entrenamiento. Y no es lo mismo estar certificado a tomar un entrenamiento o una capacitación básica. Y pues bueno, esto es todo de mi parte. Muchas gracias a todos. Carlos. Bueno, pues una vez cubiertos los mitos que estuvimos exponiendo ante ustedes el día de hoy, pues no me queda más que agradecerles su participación con nosotros, esperando que haya sido de su interés y esperando que haya sido de provecho. Quiero recordarles también que si tuvieran alguna pregunta relacionada con este tema o con cualquier otro tema en el alcance de nuestros productos y servicios, pues pueden acercarse con nosotros en el correo electrónico support@magnaflux.com
y con todo gusto vamos a dar respuesta a sus preguntas. Recordarles también que pueden seguirnos por social media, como LinkedIn, por ejemplo, donde constantemente estamos subiendo blogs, estamos poniendo videos, estamos poniendo productos de innovación, información muy interesante en general. Y por último, que también siempre pueden acercarse a nuestros distribuidores. Parte de nuestra filosofía corporativa, pues, es ser locales en todos lados, y eso lo logramos a través de nuestra red de distribuidores. En el recuadro ustedes pueden ver la pestaña que está señalada arriba, distribuidores y centros de servicio. Haciendo clic ahí, pues van a poder acceder a toda esta información. Entonces, en nombre de mis compañeros Alex y Marco, les agradezco su presencia aquí y que tengan un excelente resto del día.